Muy buenas amigos, bienvenidos a una nueva edición de Los Misterios nos miran. Una edición muy especial porque, como veis, estamos con un sonido diferente al de la radio habitual, y es que nos hemos desplazado porque somos un poquito raritos. Nos hemos desplazado unos cuantos kilómetros para hacer este programa especial, cuatro años en antena, cuarto aniversario. Pues bueno, a mi población de nacimiento, porque así me lo quiere homenajear mi equipo, que yo agradezco un montón. Y ahora mismo nos encontramos en un lugar muy histórico, que hoy me vais a permitir que dé la bienvenida primero a Cristóbal Martínez, nuestro profe de historia favorito. Cristóbal, ¿dónde estamos? Muy buenas. Hola, muy buenas. La verdad es que estamos en un sitio muy especial. Estamos en Bilbilis, que fue una ciudad romana de siglo I. Durante el emperador Augusto, más o menos, fue cuando alcanzó su máximo esplendor. Estamos justamente a la entrada del vomitorio que da al teatro de Bilbilis y estamos a punto de entrar en un lugar que tiene mucha historia. Porque fijaros una cosa, antes de que estuvieran los romanos, en el siglo I antes de Cristo, que empezaron a conquistarlo, estaban los celtíberos. En concreto, un pueblo de los celtíberos, los lusones. Los lusones le dieron la bienvenida a los romanos de esta zona. Y entre ellos intentaron conquistar las otras zonas de la Celtiberia, donde no eran tan bien recibidos los romanos. Y hoy aquí, en Bilbilis, vamos a intentar comprender cómo vivían los romanos en esta maravillosa ciudad. Pero no solo eso, además estamos visitando, es una visita un poco fugaz, de ida y vuelta, el pueblo de Calatayud, donde está el emplazamiento de Augusta Bilbilis. Hemos de decir que no va a ser un programa en vídeo porque preferimos disfrutarlo y hacer una copia total y absoluta del programa Solo Misterios, Proyecto Misterio, en el que vamos a ir visitando zonas de esta población, primero Augusta Bilbilis y seguramente pues luego lo que nos vaya dando un poco tiempo de Calatayud, a modo de iros explicando pues un poco la historia de este pueblo. Y Marta, que también se conoce un poquito esta zona porque ella es de cerca, relativamente, Huerta Pelayo. Muy buenas, bienvenida a Calatayud. Sí, muy buenas, Pablo. La verdad es que la vegetación que tenemos aquí en Bilbilis, en Calatayud, me recuerda mucho a la que hay en el Alto Tajo y más concretamente en Huerta Pelayo. La verdad es que me ha sorprendido, a pesar de cierto abandono del cual hemos estado hablando mientras subíamos hacia aquí caminando. Me ha sorprendido mucho porque este estado virgen, aunque sea de abandono, todavía nos hace remontarnos a un poco a aquella época, intentar imaginar cómo era la vida de los romanos y anteriormente pues del pueblo celtíbero, que creo que realmente la importancia que tiene empieza pues con esos celtíberos. Y es un lugar muy bonito, y estar hoy aquí para celebrar el cuarto aniversario del programa, la verdad es que no podía haber sido un sitio mejor. Y ahora se están oyendo, incluso desde aquí se oyen las campanas de Calatayud, porque pueblo ya queda bien poco, dijéramos. Pero la verdad es que todo un placer y un honor estar aquí. Muchas gracias, Marta. Campanas que, por otra parte, denominan al propio pueblo, que es conocido como la ciudad de las Torres. Luego lo iremos comentando, como también os iremos recordando que en las redes sociales o en losmisteriosnosmiran.com encontraréis las imágenes que subiremos de esta salida, para que de alguna manera podáis ver los emplazamientos en los que nos encontramos narrando, y podáis disfrutar un poco también como nosotros la experiencia que vamos a vivir aquí, que también, por supuesto, ha venido nuestro alquimista favorito, Luis Silva. Muy buena. Muy buenas, ¿qué tal? A los oyentes y a vosotros. Pues bueno, aquí en este paraje virgen, bastante salvaje, creo que poco visitado, en el anfiteatro. Es curioso ver restos de columnas romanas, ¿no? Y estar pisando suelo que construyeron los romanos hace 2000 años, ¿no? Estaba viéndolas, estamos en una de las entradas del público al anfiteatro, y justo enfrente tenemos otra, y me recordaba pues a los cines, ¿no? Porque en los cines subimos por la parte de arriba y he visto unas escaleras arriba que van al anfiteatro, donde están las gradas, donde se sienta la gente, y luego abajo pues sigue habiendo esas dos entradas, una derecha y otra izquierda.
Lo cual quiere decir que o bien la gente entraba por aquí o bien entraba por arriba y la salida era por los laterales, que es como cualquier cine de hoy en día, ¿no? O sea, no sé si nos hemos copiado hasta en eso de los romanos, ¿no? Tenemos el derecho romano de los romanos, tenemos la lengua y bueno, no sé, la verdad es que una parte muy importante de nuestra civilización es prácticamente romana, ¿no? La verdad es que es un encanto estar aquí, es un día precioso, está fantástico el día, muy soleado, y pisar este suelo que debió ser pisado por gentes aquí, no sé, viendo el teatro, ¿no?, romano. Parece un anfiteatro, como decía antes Cristóbal, ¿no?, muy al estilo de griego, ¿no? O sea que es increíble estar aquí. Además, está bastante bien conservado aún el estado de dejadez. Sí, sí. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues si os parece vamos a irnos moviendo por la zona, iremos comentando, como siempre, ya sabéis que esto va acompañado con la edición musical que nos va a ir acompañando todo el camino y bueno, se harán las paradas para que nosotros nos desplacemos. No va a haber sustos, como en Solo Misterios, espero, pero nunca se sabe. Si se escuchan sonidos de fondo es el ave que pasa por aquí con mucha fuerza, y también saludamos a Ana Torralba, que es la que ha hecho posible que hoy estemos aquí, porque ha sido la chofer que nos ha traído hasta aquí. Bueno, vamos a disfrutar de un día muy diferente y esperemos que os guste este especial aniversario, 4 años en antena con vosotros desde la ciudad de Calatayud y ahora mismo desde Augusta, Bilbao. Cristóbal, estamos en la zona del teatro romano que hemos dicho antes, justo en la zona donde en teoría los actores pues representarían sus obras. Y no lo hemos comentado, pero de aquí precisamente, de este sitio donde estamos ahora, es uno de los poetas más famosos de la época, que es Marcial. ¿Alguna obra suya se habría representado aquí, imagino? Bueno, ten en cuenta que Marcial era más bien un poeta. Uh-huh. Los romanos lo que buscaban más eran las comedias, se divertían mucho con las comedias, con las cosas así graciosas, ¿no? El cachondeo. En cambio, los griegos buscaban más el tema pues en la tragedia, ¿no? Tragedia griega, etcétera, ¿no? Esos trágicos de Edipo, etcétera. Estamos justamente, como tú has dicho, en el centro del teatro. Vemos las gradas, que están, bueno, algunas partes bastante bien conservadas, otras no tanto, y nos damos cuenta que las representaciones teatrales que realizaban aquí era un teatro para más de, que podían caber 4.000 personas aproximadamente. Más o menos. Y estamos hablando que aquí, Bilbilis, habría unas 2.000, 3.000 personas. Entonces estamos hablando de un teatro que no solo era de la zona este del municipio, sino comarcal, es decir, de toda la zona venían aquí a ver las representaciones. Claro. Aquí pudo representarse a Plauto, por ejemplo, ¿no? A Pluto. Estoy seguro que Plauto, nuestro querido Plauto, aquí se representaron algunas de sus obras, ¿no? De esa forma, ¿no?, tan cachonda que tenía de articular. Y fíjate bien, fíjate la distribución de los vomitorios, la zona de entrada. Hacían 2 zonas de entrada, porque claro, para colocar a las 4.000 personas que podían caber aquí, pues tenían que tener un orden y no simplemente un vomitorio, ¿no? Después tendremos la escena justamente al frente. En esta escena, aquí se representarían lo que serían las obras y siempre todo pues un poco decorado de una forma magnífica. Antes Luis nos ha dicho y Marta, que había unas columnas ahí arriba, y eso era porque era una zona, imaginaros, hace 2.000 años, qué bonito sería toda esta zona, con en el fondo el paisaje que tenemos al fondo, las montañas, y por cierto, hay otra cosa, después volveremos. Hay otra ciudad, una ciudad, un municipio también romano fantasma, del que después hablaremos. Sí, una cosa, que me he equivocado antes, Cristóbal, porque me parece, sí, yo he dicho que esto era un anfiteatro, pero es un teatro. ¿Qué diferencia hay entre el anfiteatro y el teatro? Mira, el anfiteatro, para que todos lo tengamos en la cabeza, sería el Coliseo. ¿Cómo es el Coliseo? De zona elíptica, totalmente cerrada, y ahí se representaban lucha de gladiadores y naumaquias. Es decir, lucha también, cogían pues birremes, llenaban todo aquello de agua, una cosa exagerada, depende, claro, en el Coliseo sí, y se hacían luchas de barcos. En cambio, esto es un teatro, como vemos, zona semicircular, las gradas zona semicircular, con la orquesta totalmente que forma lo que sería un rectángulo,
Y estamos hablando de un teatro. Y antes hemos dicho que se parece bastante a los griegos porque aprovecha las laderas igual que tenemos algunos teatros en Grecia. Porque los romanos solían construir los teatros más bien, digamos, al aire. Es decir, no necesitaban las pendientes para poder construirlo. En cambio, este aprovecha la pendiente. Y una pregunta, Cristóbal. La palabra persona viene de la máscara que se ponían los griegos cuando actuaban. Ellos se ponían una máscara para taparse la cara, porque lo que estaban representando era un personaje y no eran ellos. Y entonces querían distinguir entre lo que eran ellos y lo que estaban representando. ¿Los romanos también utilizaban la máscara o no? También lo utilizaban. Como hemos dicho antes, los romanos tenían más tendencia a la comedia, o sea, eran más vividores, ¿no? O sea, el jarra del vino, que por cierto, esta zona era muy rica en vino, ¿no? Hacían un vino bastante bueno de la zona. Y le gustaba más el cachondeo, o sea, hacían representaciones aquí de broma, de Plauto, de otros autores, ¿no? Y siempre en forma de comedia, para pasarlo bien, para pasar distraídos los días. En cambio, los griegos también utilizaban esas máscaras, que después utilizarían los romanos, pero hacían esas tragedias. Esas tragedias, pues que acaba todo, vamos, como el Rosario de la Aurora, ¿no? Y una cosa, una pregunta chorra, ¿no? Por curiosidad, porque como estamos aquí al aire libre, entonces claro, tú vas a un cine y te puedes tomar la Coca-Cola y las palomitas, ¿no? O la pasta. Si vas al teatro, no te dejan, ¿no? Pero los romanos, como había aquí lo que dices del vino y tal, ¿podían venir aquí con su bocadillo y la bebida y el vino o no? ¿O estaba prohibido eso? No sé, pregunto. Pues no tengo constancia de eso. Yo creo que no, porque era una zona de divertimento. Incluso, bueno, se sabe de algunos teatros que incluso la gente, la plebe, se desnudaba, hacían sus locuras, ¿no? O sea, era un lugar de esparcimiento total, ¿no? Era un lugar donde la plebe, el pueblo, pues venía a intentar olvidar su día a día, ¿no? A pasárselo bien y así, en plan cachondeo y... Ya lo decían, están locos estos romanos, ¿no? Venga, pues lo que vamos a hacer ahora es acercarnos a una zona que todavía no habéis visto, como son las termas romanas y algunas casas que todavía quedan en pie, queda poquito. Hemos visto el foro, también el foro romano, que estaba, no se puede ni siquiera acceder, pero si os parece vamos a cortar un momento y os lo comentamos. Bueno, hemos parado en un punto que estaría entre medio del teatro y las termas, porque bueno, queda de las pocas viviendas que todavía está en pie, y bueno, en pie puedo decir algo, completa, y en uno de los carteles informativos, de los pocos que hay aquí en la zona, te explica que hay como 8 o 10 metros de sedimentación que se ha puesto por encima del pueblo, es decir, de alguna manera estamos sobre 10 metros a la altura de lo que habría aquí debajo, que es el pueblo completo, que estará seguramente enterrado aquí. Sí, la verdad es que imaginaros lo que puede haber debajo de todas estas toneladas de tierra, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora mismo es un conjunto central de viviendas donde podemos ver perfectamente donde almacenaban el agua. También vemos lo que es un atrio. El atrio era exactamente el patio típico de los romanos, donde normalmente había un impluvium, es decir, donde recogían el agua de la lluvia, y seguramente de esta manera se podría almacenar en eso que estamos viendo exactamente al otro lado, que solamente lo podréis ver en fotos. Bueno, y ahora vamos donde estaban caminando Marta y Ana. Es una zona que creo, que no me gustaría equivocarme, pero que es la continuación de las alcantarillas, que no lo hemos comentado, pero este pueblo ya tiene unas alcantarillas de las que los romanos sabían hacer de forma compleja y que utilizaban precisamente la pendiente de toda la montaña para desviar todo ese agua por la cloaca. Y ese agua llegaba precisamente desde las termas romanas, que es el siguiente punto donde conectaremos, aunque vamos a ver qué hay por aquí y os lo comentamos.
Bueno, pues hemos llegado a uno de los sitios más emblemáticos de todo lo que es Augusta Bilbili, la ciudad romana de Calatayud, del yacimiento arqueológico en el que precisamente pues son las termas romanas, y que es quizás lo que mejor se conserva desde, bueno, de todo lo que hemos visto, foro y teatro y las viviendas. Y Cristóbal además esta parte le gusta y nos estaba explicando unas cosas que nos las va a transmitir a todo. Sí, Pablo, fíjate que en Madrona, ahí en mi casa, tenemos otra zona como esta, ¿no? De baños. Es que las termas era un lugar de comunicación, de negocios, era un lugar que iba más allá de la simple limpieza. Claro. Pues los romanos, para limpiarse, pues iban a estos sitios públicos, ¿no? Y también, aparte, para lavarse y todo eso, para hacer negocios, para hacer política y para hacer todo lo que es, digamos, la sociedad. Y aquí vemos tres partes. Una sería el tepidarium, frigidarium y caldarium. Es decir, una parte, una sala sería donde tomarían un baño frío, otro templado y otro caliente. Es decir, eso para la piel debía ser una auténtica maravilla. Y vemos un detalle que siempre a mí me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? El hipocaustum. Es decir, es una zona por debajo del subsuelo que calentaba las aguas porque en otra zona, con leña, sobre todo con leña, pues se utilizaban para hacer fuego, y ese fuego iba por debajo de las piscinas, sobre todo la de Caldarium, y la calentaba. Es decir, la primera que estaba más cerca de la hoguera donde trabajaban los esclavos sería el Caldarium. La más alejada de la siguiente sería la templada, la templaria, la templada, y la siguiente pues era agua fría. Claro, y aquí tenemos los tres ejemplos, precisamente. O sea, que imagino que aquello que tú comentas debería de estar a nuestra derecha, que precisamente yo te decía que esto me parecía unas taquillas, lo he dicho por decir, porque no tengo ni idea evidentemente de qué es, pero tú me dices que no, son, para que la gente se haga una idea, son una especie de taquillas rudimentarias que tenían otra función. Sí, aquí fíjate que a los romanos siempre les gustaba el lujo, ¿no? Pues entonces aquí habían unas pequeñas estatuas, ¿no? Tipo Venus de la Venus o cualquier estatua que resaltara la belleza de este lugar, claro. Porque era un lugar de reposo también y de riquezas que eran los romanos, y la verdad es que estas termas son la verdad espectaculares. No sé por qué las tienen de esta manera. Y aquí, pues cobrando una pequeña entrada para ayudar a rehabilitar, a conservar todo esto. Porque nosotros hemos entrado, pero hemos entrado con mucho cuidado, teniendo cuidado siempre por el camino, porque hay que respetar estas cosas. Porque una vez que tú pisas donde no, ahí se acaba la historia, porque te puedes llevar por delante cualquier información que a los arqueólogos en un futuro les puede servir. Digo en un futuro porque por lo que se ve hoy día no tiene mucho interés en conservar esto. Sí, porque bueno, hemos de decir que el yacimiento arqueológico de Augusta Bilbilis es un lugar que bueno, que sí que está indicado, por decirlo de alguna manera, pero está prácticamente yo cuando era pequeño ya veníamos por aquí. Es un sitio que está no abandonado, porque no sería la palabra, que de vez en cuando se realiza algún tipo de intento de hacer algo, pero vamos, es de libre paso. Así lo tiene estipulado incluso el propio ayuntamiento en su página web, como de libre paso, y es una pena que evidentemente nadie se haya interesado por este yacimiento arqueológico. Por lo menos es muy difícil sacar todo esto adelante, pero sí que crear una guía o algo más complejo que le pudiese dar algo de beneficio a este sitio para que se pudiese trabajar en ello, quizás no en todo, pero sí en zonas como estas termas romanas que están destrozadas, pero por el paso del tiempo natural. Sí, están destrozadas, pero están muy bien conservadas. Es una auténtica maravilla, y el tamaño es bastante importante. Estamos hablando de un municipio de unos 2.000 o 3.000 personas, y la verdad que esta zona de termas me está sorprendiendo gratamente, y vamos a seguir descubriendo nuevos recovecos. Porque cualquiera podía entrar aquí a bañarse. Vamos a ver, normalmente si eres esclavo no puedes entrar. Vale. Si eras un ciudadano libre, sí. Y como sabemos, precisamente aquí esto era un municipio, a partir de Augusto fue un municipio, es decir, con los mismos derechos del municipio que otorgaba los romanos, y podían entrar pues cualquier persona a hacer, eso sí, hombres en un lado y mujeres en otro lado. Entonces seguramente en algunos sitios hay algunas pequeñas, más pequeño que esto, termas más pequeñas, dedicadas a las mujeres. No sé si aquí en Bilbilis encontraremos alguno. Bueno, vamos a visitarlo y lo comentamos, Luis. Y esto, una pregunta también curiosa, ¿aquí se pagaba o no? ¿O esto era libre para esas personas libres que dices? ¿Se tenía que pagar o aquí podía entrar todo el mundo? ¿Esto era público? En teoría era un servicio público.
O sea que podía entrar prácticamente cualquiera. Lo que pasa es que sí que es verdad que, a ver, siempre si había algún aristócrata o alguien importante, ¿no? Alguien importante bañándose, pues siempre la gente intentaba pues respetar. Que estuviera adentro haciendo algún negocio o lo que sea. Es decir, no había un control exhaustivo, pero sí que había un control de la población para ver en el momento que tú puedas entrar. Y Cristóbal, ahora que has comentado lo de las mujeres, ¿cómo estaban vistas en la antigua Roma las mujeres? Bueno, Marta, esto te va a cabrear un poquito. Eran directamente un 0 a la izquierda, menos 4 grandes mujeres que dio Roma en toda su historia, es decir, en siglos. Eran directamente un 0 a la izquierda, siempre eran menores de edad, siempre tenían que depender o del padre o del marido, y tenían una libertad muy coaccionada, totalmente. Y todo esto se herencia también de los griegos, directamente de los griegos. Es decir, la mujer romana no tenía ninguna libertad y siempre pues estaba al servicio del hombre. ¿Y en estas termas se supone que se bañaban los hombres? Solo hombres. Bueno, pues ahora voy a dar ejemplo 2000 años después. ¡Hala! Mira lo que hago. Y Marta se está bañando en el Caldarium. Bueno, pues Eso va por las mujeres romanas de antes. pues dedicado a ellas, y vamos a continuar con esta visita, que además con muchos pajaritos que están paseando por aquí, algo ha caído. Bueno, pues vamos a visitar otros emplazamientos de la ciudad de Augusta Bilbilis y continuamos comentando. Seguimos aquí en las termas. Cristóbal, me comentabas una cosa sobre lo que marcáis los arqueólogos. Sí, los arqueólogos lo que intentan marcar es la zona que se encuentran ellos directamente y la que se reconstruye por encima, sobre todo los muros. Es decir, cuando ves una línea normalmente naranja, de color naranja, de ahí para abajo es algo que, digamos, se han encontrado los arqueólogos. De ahí para arriba es una reconstrucción para seguir con el muro hacia arriba. ¿Pero una reconstrucción por parte de quién? Los arqueólogos. O sea, ellos reconstruyen para de alguna manera darle forma de lo que esto fue. Exacto. Y la manera de reconocer qué es lo que había y qué es lo que, por ejemplo, en una excavación el año que viene pueden seguir reconstruyendo un muro, pues de aquí para arriba sabrán en generaciones futuras que fueron hechas por hombres del siglo XXI. Ah, vale, pues esto es muy interesante, porque aquí nos encontramos precisamente, que lo acabas de decir, una línea, estamos todavía en las termas, en la tercera terma, que se supone que esta sería la del agua fría, como comentabas, que está reconstruida desde más o menos nuestros hombros hacia arriba y natural desde abajo. Exacto. Fíjate una cosa, también es verdad que lo que he visto en este yacimiento, que tampoco está muy bien cuidado esta forma de los arqueólogos, es decir, que las excavaciones hicieron lo que pudieron, Claro. pero lo suyo es hacer bien esta línea de color naranja que normalmente se utiliza o teja o ladrillo o incluso algo menos dañino, ¿no?, a la vista, y se utiliza eso pues precisamente para marcar y saber qué es lo que había anteriormente. Claro. Y qué es lo que se ha reconstruido en esa campaña para intentar empezar a reconstruir y dar forma y vida a lo que eran las termas. Bueno, pues mira, yo no lo sabía, pero claro, hay que pensar que aquí han pasado muchísimos arqueólogos seguramente, y desde que, pues fíjate, yo ya vivía aquí, ya se iban viniendo grupos de arqueólogos y tal. Aquí hay lo que tú dices, han hecho lo que han podido y bastante que han hecho. Desde luego que sí, hombre, con las pocas ayudas. Tú ten en cuenta que los arqueólogos es trabajar y la verdad es que cobran muy poco. Esta es una profesión poco valorada y normalmente lo que hacen esto también son chavales, ¿no?, que están estudiando en universidades y todo eso y bien contra la ilusión del mundo, les pagan un bocadillo, agua y a currarte toda la mañana al sol aquí intentando hacer, o sea que demasiado han hecho. Pues sí. Venga, vamos a continuar con este paseo.
Bueno, estamos en un punto que es absolutamente magnífico de lo que es la ciudad de Bilbilis todavía. Ya será prácticamente de las últimas conexiones que hagamos desde aquí. La siguiente seguramente será el foro. Si tengo la voz así es que me acabo de tragar un bicho y no acaba de entrar ni de salir. Es una zona con muchos insectos. Pero las vistas son absolutamente espectaculares, para que la gente se haga una idea. Tenemos todo el pueblo de Bilbilis a la vista, las casas, el foro, el teatro, y estamos en la ladera de la montaña. Cristóbal, prácticamente estamos acabando la visita a lo que es la zona romana de Calatayud. Nos queda el foro, que como vemos es más que nada lo que ya queda, que es la que queda mejor conservado en cuanto a pared exterior, pero no queda nada de él. ¿Qué te está pareciendo? ¿Qué quieres comentar? Pues mira, te voy a ser franco, la verdad es que es un sitio espectacular, en el que se disfruta mucho también porque estás en soledad. O sea, es un lugar donde puedes trascender, ir a ese 2000 años atrás, ¿no? Imaginarte a esos romanos, cómo vivían aquí, cómo se divertían en el teatro, cómo hacían negocios en las termas, donde se lavaban en las termas. Y también vemos justamente enfrente lo que es el foro. Es un foro, la verdad, impresionante. Tuvo que ser en su época. En los foros siempre encontrábamos lo que eran los templos. Encontrábamos también lo que eran las tiendas y encontramos, digamos, todo aquello para el gobierno del municipio, en este caso de Bilbili. Bueno, hemos tenido que hacer un pequeño parón. No sé si lo habréis escuchado, pero a lo mejor lo ponemos. Si no ahora, al final, a lo mejor lo ponemos. Porque hemos dicho que no habría gritos, pero sí que lo ha habido al final. Y es que a Marta, la pobre, le ha picado una avispa. Y bueno, pues ya sabemos cómo va esto y lo que duele. Así que tenemos grito también en el programa de Los Misterios Nos Miran, que me estabas comentando. Sí, bueno, después de este momento también algunas caídas por ahí que hemos visto. Exactamente, que también me he caído aquí, pero eso no se ha grabado, lamentablemente. Todo junto y hemos intentado socorrer, hemos podido. Sí, te iba diciendo que el foro, curiosamente, en Barcelona, que también, por supuesto, Barcino, tenía su foro y tenía un templo hasta ahora conocido, el Templo de Augusto, y que recientemente se ha descubierto que había un segundo templo. Con lo cual estamos dando una idea de que un segundo templo en la ciudad de Barcino da una idea de la dimensión de esta ciudad y de la importancia para los romanos de este lugar. Que recordemos que al principio no era Barcelona, bueno, ni Barcino, sino Tarraco. Para ellos una de las zonas importantes dentro de lo que ellos consideraban Hispania era Tarraco. Luego más adelante sí que se trasladó a Barcino, ¿no? Bueno, ten en cuenta que Hispania dividieron en distintas zonas, incluso la tarraconense fue la más importante, porque Tarraco, si recordamos bien, fue el lugar donde Publio Cornelio Escipión pues estableció allí su campamento, ¿no? Correcto. Y entonces la zona que tenemos del Mediterráneo, tanto Baétulo, Badalona, que era también muy importante, más de lo que nos creemos, sí. Iluro, que es Mataró. Exacto, o sea, todo eso hace una red importantísima de ciudades romanas. Sí. Y aquí, Calatayud, Bilbilis, sí, estamos viendo que era un municipio muy importante romano. Y sin duda esa otra ciudad, que pronto hablaremos de ella también, que está oculta y que la ocultaron, que es una desgracia para nuestros tiempos que corren, que oculten de esa manera nuestra historia, nuestro patrimonio. Platea, sí. Estamos hablando de la ciudad mítica de Platea, que se habla en algunos textos, que según parece estaba justamente lo que hoy es Calatayud. Pues han encontrado unas termas romanas. En el 2009 aproximadamente, ¿sabéis qué hizo el ayuntamiento? ¿Sabéis qué hicieron? Efectivamente, taparlo y construir. No saben hacer otra cosa. Se puede construir, pero preservando esa historia de otra forma. En otras partes vemos ejemplos. En Badalona, por ejemplo, en la Plaza Fonicusó, debajo se construyó, pero lo tiraron exactamente porque debajo había las termas romanas, el Cardo y el Decumanus de la ciudad de Baétulo. Por lo tanto, yo creo que se puede compaginar las dos cosas. Es decir, si alguien necesita construir, el dueño del lugar, que construya, pero conservando esas partes
que hay ahí enterradas para su estudio. Bueno, pues vamos a continuar. Nos escucháis que estamos caminando porque nos estamos acercando al foro. Seguramente hay un pequeño corte porque aún queda un poquito de camino. Pero decir que, si no me equivoco, Bilbilis pertenecía precisamente a la zona de Tarraco. La zona tarraconensis de los romanos estaba estipulado por lo que he leído hace poco, y si no es así me corregís, porque evidentemente tampoco me sé la historia, por mucho que sea de aquí, no me sé la historia de todo el pueblo ni de la zona, pero creo que pertenecía a la zona de Tarraconensis. Así que es interesante por eso también conocer qué historia hay en lo que eran las capitales de aquellas zonas, tan importantes precisamente para Publio Cornelio Escipión, que tanto nos gusta. Nada, cortamos un momento y aparecemos en el foro. Bueno, pues estamos en un último emplazamiento, que es el foro, y en un sitio que yo precisamente no había visitado jamás, que es dentro del foro. Bueno, pues se puede ir por el exterior, pero prácticamente nunca se ha podido entrar. Vemos incluso grabados del año 83, 84, que son las últimas pintadas que parece que hay aquí. Pero bueno, que hemos bajado, hemos entrado dentro del foro romano, no se puede ver mucho. De hecho está reconstruido para que no se hunda, porque lo que es el foro real, donde estaba el templo, pues está completamente hundido, no queda nada de las columnas ni del techo. Pero Luis, nos hemos metido aquí en estas catacumbas, sí, que sí, parece un poco también la zona de la cárcel, ¿no? Podría ser por el tipo de puerta o algo, no sé, la zona esta. Pues sí, podría ser, porque como teníamos la magistratura aquí arriba, y claro, podría ser que aquí hemos entrado por un túnel, ¿no?, bajito, llegamos a una estructura que hay, bueno, nueva y vieja, porque han hecho el techo, ¿no?, para que la gente pueda pisarlo, ¿no?, y bueno, porque la verdad es que es un patio extraordinario y amplio, y lo que se derrulló, pues parece ser que lo han levantado, pero claro, nosotros, artificialmente, ¿no? Claro. Pero sí que la zona vieja, la verdad es que se ve realmente, bueno, pues es una bóveda, y vete a saber, claro, parece unas catacumbas, ¿no? Parece como si fuera un sitio donde tuvieran aquí a los presos. Seguramente había algún tipo de obertura que no sabemos ver, para que recibir algo de luz, pero la verdad es que estamos en un sitio muy oscuro, y bueno, hasta un poco tétrico, ¿no?, también, ¿no? Totalmente. Cristóbal, nos vamos a ir ya de la zona romana, porque luego nos adentraremos en la árabe y en el propio pueblo en sí, que es Mudéjar. Pero ¿qué te ha parecido para terminar esta visita al pueblo romano? Creo que Bilbilis y toda esta zona necesita la ayuda de las instituciones, la ayuda de todos, para poder conservar lo que queda y para poder intentar poco a poco reconstruir. A ver, para reconstruir todo esto se necesitarían muchos millones de euros. Sabemos cómo están las cosas, no se puede, pero sí que tener un mínimo control. Hacer, por ejemplo, unos guías que nos guíen por todas estas zonas, explicando su historia exactamente, un poco como lo hemos hecho, pero pues más detenidamente, ¿no?, disfrutando un poquito, haciendo quizás también algunas cosas culturales de cara a los colegios, como hacían aquí las cerámicas, incluso acondicionar el teatro, intentarlo acondicionar y hacer algunas representaciones teatrales, ¿no?, como en Mérida, perfectamente, y aquí se podría hacer algo parecido. Entonces creo que esto tiene un potencial increíble, y la verdad que me voy maravillado de toda esta zona. Pues venga, vamos a desconectar otra vez. Nuevamente este programa ya sabéis que va a ser así, porque es una especie de copia que hemos dicho de Proyecto Misterio, pero visitando pues un entorno totalmente diferente a lo habitual, celebrando este 4º aniversario de Los Misterios Nos Miran en la ciudad de Calatayud y en todos sus emplazamientos históricos. El siguiente, pues ahora os lo decimos cuál es. Bueno, y nos encontramos ahora en la portada de... Hay que hablar más bajito porque estamos en el centro del pueblo, aunque se oye ya gritos y demás, de Santa María, que es un pórtico muy reconocido, sobre todo aquí en Calatayud. Luis, ¿qué nos quieres decir? ¿Qué nos cuentas de lo que estás viendo? Que por supuesto os recordamos que podréis ver las imágenes en Facebook y demás. Bueno, es un pórtico que seguramente pues es más de estilo barroco, sobre todo por las columnas y por los símbolos que se pueden ver. Arriba de todo tenemos a Dios Padre con la bola que tiene en la mano izquierda, que es la bola del mundo, es el Señor del mundo, ¿no?, con su mano derecha pues en sentido de bendición, ¿no?, diciéndonos yo soy el Padre. Es Padre barbudo, ¿no?, la barba ya hemos dicho muchas veces que significa conocimiento, inteligencia.
Arriba debía de estar un triángulo en su cabeza, y las representaciones del Padre siempre se hacen en el arte con un triángulo, seguramente se ha perdido, se ha caído, ¿no? Abajo tenemos, inmediatamente abajo, pues está la paloma blanca, símbolo del Espíritu Santo de la religión cristiana, pero también del Espíritu Universal para los alquimistas. Fíjate que al lado, derecha e izquierda, tenemos 2 rosas también, símbolo de la piedra filosofal. Abajo está pues la Virgen con una serie de personajes, están mirando al Espíritu Universal, ¿no? Al Espíritu Santo, ¿no? Una concha, ¿no? Con una concha en el fondo, ¿eh? Para nosotros es el agua bendita, ¿no? El soporte del agua bendita, y el Espíritu Santo es el símbolo del Espíritu Universal que está dentro del agua que se contiene en esa concha, ¿no? En esa vieira, ¿no? Precisamente el Camino de Santiago, pues ya sabemos que está lleno de conchas, ¿no? ¿Y qué más vemos? Vemos aquí entre los adornos, pues lo que hablamos en Ripoll, ¿no? De los hombres verdes. Los hombres verdes que sacan motivos vegetales por la boca. Se entiende que permanentemente están sacando esos motivos vegetales por la boca, y imágenes en que las sacan por la nariz y otras imágenes en las que las sacan por las orejas. Y bueno, significa la potencia, la fuerza vital interna que tiene la vegetación para desarrollarse, para crecer, ¿no? Para multiplicarse continuamente. Ahora comentamos hace un momento que estamos en una plaza, está limpia. Si esa plaza en 2 o 3 años no viniera nadie, encontraríamos plantas por todos los sitios, ¿no? Es decir, esa fuerza vital que tiene la naturaleza para expandirse, ¿no? Para multiplicarse, con esa capacidad de semillas que tienen, que fertilizan toda la tierra, ¿no? En los hombres verdes también se llaman, aquí en España se les ha llamado hombres de la primavera, porque realmente esa fuerza vital de la naturaleza se manifiesta especialmente en primavera, y los ingleses lo llaman máscaras foliadas, ¿no? Máscaras foliadas por todas esas hojas que salen como digo, bien de la boca, casi siempre salen de la boca, ¿no? Es un símbolo que no es que sea realmente alquímico, porque no solo está en nuestra cultura, sino que se pueden encontrar en civilizaciones como la India, la China, incluso hasta en el antiguo Egipto, hay este tipo de imágenes. Cabe recordar que estamos ante una iglesia de estilo mudéjar, no sabría decir exactamente el año ni nada, pero todo esto lo podremos ir informando también a través de escrito, porque haremos artículos y demás. Y bueno, es una portalada que es sobre todo muy reconocida, con unas rejas que también son de un carácter bastante peculiar, ¿no? No se puede acceder al interior. Primero porque ahora parece que ya la están reformando, pero desde prácticamente nunca se ha podido acceder. Es una iglesia que la tienen muy cuidada en este aspecto de que no entra nadie. Sí que cabe decir que ahora ya van apareciendo muchos grupos de turismo, pero esto es reciente, prácticamente esto estaba muy abandonado y muy dejado, y ahora por fin pues parece que están trabajando en el tema de la reforma. La iglesia es evidentemente mudéjar, ¿no? Y la torre y lo que es la iglesia, pero en definitiva lo que es esa puerta que vemos aquí no parece mudéjar, ¿no? Parece posterior, ¿no? Y tiene, por el motivo de las columnas y los adornos, en el barroco utilizaba mucho las máscaras foliadas, ¿no? Los hombrecitos verdes, ¿no? Y todos esos ángeles, esos sirenos, ¿no? Hay unos sirenos aquí con cola de ave. Y bueno, las sirenas antiguamente no eran con cola de pez, las primeras que había era con cola de ave, ¿no? Son motivos, y ese tipo de ángeles que vemos aquí son bastante utilizados en el barroco. O sea que seguramente esta puerta es más barroca que no la iglesia. La iglesia evidentemente es mudéjar, ¿no? No puedo decir, no, porque no lo sé, pero ese tipo de escudos con el sombrero y esas cuerdas que salen, según ves esos triángulos que forman, eso es los galones que tiene la iglesia, ¿sabes? Pues si es obispo le corresponden uno, si es arzobispo, ¿sabes? Le corresponden otro, al papa le corresponde, es así. Es como los galones de los militares, pero yo no sé definirlos, ¿no? Pero este, por ejemplo, es de una alta... Cuanto más nudos hay en esos cordeles, más alta es la jerarquía en la iglesia. Bueno, y ahora voy a ir, si me lo permite Luis, voy a preguntar al historiador, porque hemos comentado que la iglesia es de estilo mudéjar. Luis nos ha explicado un poco lo que es la portalada, con carácter simbólico sobre todo, pero ¿qué es el mudéjar, Cristóbal? Bueno, el mudéjar es un estilo que es un poquito, digamos, de estilo musulmanes. Cuando los musulmanes en el 711 entraron a la península ibérica,
pues por supuesto, después de 800 años dejaron su impronta constructiva, pero sin olvidarse, digamos, de otros estilos. Entonces, el mudéjar puede ser una concepción de otros estilos, juntamente con claramente un alma musulmana o árabe, que eso no significa que se empleara siempre después para cuestiones árabes, como si nos fijamos aquí en la torre, por ejemplo, a que recuerda un minarete perfectamente. Totalmente, sí. Porque, bueno, para que la gente no lo sepa, esta torre no sabría decirte con exactitud, pero lo menos tiene... ¿Cuántos metros puede tener de altura? ¿60, 70 metros de altura? Por ahí andará. Pero bueno, que es una torre muy alta en la que sí que recuerda totalmente a un minarete. Y de hecho toda la ciudad, como decíamos, es recordada por la ciudad de las torres, porque hay muchos minaretes que en realidad son las de la iglesia, pero no es habitual ver este tipo de torres en una iglesia tan altas, ¿no? Con este estilo tan mudéjar. Sí, y fíjate, le estaba comentando ahora también a Marta que es curioso cómo se va enlazando todo, ¿no? Porque justamente las familias musulmanas que estaban por esta banda y todo eso, también estuvo en uno de los lugares que estaremos dentro de poco, que sea Ripoll, donde allí está enterrado, bueno, ya hablaremos de todo esto, Guifré Pilós, Wilfredo el Belloso, ¿no? En castellano, aunque también está reconocido como Guifré Pilós. Pues bien, murió contra las tropas musulmanas que justamente se hallaban en toda esta zona que tenían Lleida, etcétera, murió luchando contra estos musulmanes de aquí. También hay que decir otra cosa, fue Alfonso el Batallador que liberó hacia el siglo XII-XIII, liberó toda esta zona de musulmanes, zona de Calatayud, llegando incluso también a liberar de musulmanes otra zona muy conocida por el equipo del programa, ¿no? Huerta Pelayo también, y Cuenca. Por lo tanto, estamos en un lugar de confluencia de culturas impresionantes. Bueno, porque... de hecho, perdona que te cortes, que la gente no lo sabe, pero apenas hace unos minutos nos escuchabais en un emplazamiento romano que está a 3 kilómetros de aquí, es decir, 4 como mucho. Y nos hemos empezado a hablar ya llevamos un ratito aquí en Calatayud, en lo que es el pueblo en sí, hemos comido tranquilamente y hemos visto, por ejemplo, la colegiata del Santo Sepulcro, que está aún más cerca de Bilbilis, que es la primera... construcción otorgada precisamente a esta orden, ¿no? A la orden del Santo Sepulcro que hay en España y que hay en el mundo, y es el segundo Santo Sepulcro de Europa. Es decir, otro estilo que está apenas a unos metros de aquí, que no tiene nada que ver con el mudéjar en sí, o me equivoco, no sé si el arte que tiene el Santo Sepulcro, que nos hemos dejado ya, no es muy parecido, pero no es igual. Es decir, romanos, cristianos, musulmanes en apenas 3 kilómetros de distancia. Y celtíberos, ¿no? Celtíberos, claro. De los pobres lusones que estaban aquí antes de todos estos, que vinieron de pueblos romanos, musulmanes, como has dicho, visigodos seguramente estarían también por la zona. Con lo cual es que es una zona tan rica de estilos, tan rica de culturas, que vale la pena venir a visitar Calatayud. Por ser amiga de hacer favores, porque fue alegre su juventud. En copla se vio la Dolores, la flor de Calatayud. Una jotica. Hemos estado también en un sitio emblemático que lo hemos pasado así de largo porque cansancio después de comer, nos cuesta un poco grabar, pero que es el Mesón de la Dolores, que es quizás el sitio o el emblema por excelencia de la ciudad de Calatayud, en la que bueno, pues se ve representado un poco esta ciudad. Antes no nos gustaba a los bilbilitanos que nos hablasen y nos preguntasen por la Dolores, y ahora hemos sabido, por es un fin, símbolo. Una de las cosas que hablábamos de Bilbilis que no se ha sabido hacer allí, aquí se ha sabido hacer. El mesón, cuando yo vivía aquí, estaba derrumbado y nos colábamos que éramos pequeñitos a hacer el gamberro. Ahora lo han reformado por completo y han cogido un símbolo que para nosotros era malo, como era la Dolores, un recuerdo de, bueno, para que la gente que no lo sepa, pues es una historia muy rápida y muy banal, que voy a decir que para muchos la Dolores era una prostituta, para otros no. Hay una copla muy famosa que seguramente sí, ya estaréis escuchando de fondo, que es la que representa un poco esa pregunta de si vas a Calatayud, pregunta por la Dolores. Y hemos estado allí y el edificio lo han reformado por completo. Y Marta, ¿lo has visitado? ¿Qué opinas de la Dolores? Es un sitio, la verdad, que con mucho encanto. Yo más bien diría que hasta con un estilo así romántico, y es muy curioso porque se conserva muy bien. Han sabido trabajarlo muy bien, la reforma. La verdad es que sí, y aparte quien quiera puede hospedarse en él, no solamente para tomar un café o comer o cenar,
sino pues un sitio donde puedes ir a descansar, y la verdad totalmente recomendable. Y a ti que te gusta mucho la historia de las mujeres, la Dolores, que aquí ya se sabe un poco de la historia y es recordada por muchos como ser una prostituta, en realidad no es así, y fue una mujer precisamente luchadora. De la copla dice que era una mujer muy luchadora y amiga de no hacer favores, precisamente. Es decir, era una mujer que representó a Calatayud, que muchos cuentan que fue leyenda, no se tienen, aunque a pesar de que el museo estaba cerrado y no hemos podido entrar, muchos no saben con certeza si de verdad existió, si era de aquí, se cree que era de Barcelona, nacida aquí, vino aquí, pero sí, desde luego es una mujer que ha calado en la sociedad, no solo española, sino incluso en Sudamérica. Seguro que muchos conocen la copla de la Dolores sin saber exactamente de dónde viene. Una mujer luchadora, de las que te gustan. Bueno, eso está bien. A lo largo de la historia, lo que yo he podido apreciar en torno a las mujeres es que siempre intentan tener una historia negra detrás. No sé realmente bien el motivo de ello, pero era como que no interesaban esas mujeres que fueran un poco, que sobresalieran por encima, no de los hombres, sino en una sociedad mayoritariamente regida por hombres, con lo cual, y podría ser un claro ejemplo de ello. Y sin embargo, justo al lado del mesón de la Dolores, que sería un símbolo de alguna manera de liberación de esa mujer y de poder simbolizar a la Dolores y hacerla como de verdad, que las mujeres también tienen esa importancia en la historia, te encuentras un colegio, que es el colegio que yo fui, que representa el otro valor. Yo por suerte no tuve que sufrir eso, pero en el colegio tiene una doble entrada, en la que se veía claramente el antiguo colegio Sancho y Gil, que ahora está reconvertido en biblioteca, y que me parece muy bien que esas cosas se conserven. Doble entrada, escuela de niños, escuela de niñas. Seguramente muchos de los que nos están escuchando han tenido que sufrir esto de tener que separarse, y a ti no te ha hecho mucha gracia. No, porque, a ver, la historia es la historia, y lo que ocurría y sucedía era así. Lo que pasa que es curioso que todavía, pues eso, queden vestigios de una época en que en un mismo edificio tanto los niños como las niñas debían de estar separados como una norma común. Y es curioso que aquí en Calatayud, en tu pueblo, quede todavía eso a modo anecdótico, no a modo de otra manera negativa, pero que quizá hay generaciones que no entiendan, claro, pues en ese edificio en concreto, que ponga entrada a niños y en el otro extremo izquierdo entrada de niñas. Que por ahí es por donde entrábamos nosotros. Todos ya el grueso entraba por la entrada de niñas. También parece como un pequeño homenaje a que se hubiese hecho esta disquisición, ¿no? No sé por qué lo hacían, creo que en el lado derecho ya no había una entrada bien adecuada, pero entrábamos por las niñas, o sea que... Bueno, quizás se dieron cuenta de que era una suma tontería y que realmente, pues bueno, oye, pues si lo hicieron a modo no de homenaje, sino de vamos a entrar todos por esta entrada, en la entrada de niñas, pues quizá pues sea algo simbólico, pero que quizás ya marcó una generación como la tuya, en el sentido de que había igualdad de entre ambos sexos. Claro. Bueno, pues vamos a continuar visitando Calatayud. Si vas a Calatayud, si vas a Calatayud, pregunta por la Dolores y en ofrenda de mi amor en su tumba ponle flores. Di que te lo digo yo, la hija de la Dolores. Bueno, y después de esta visita a la iglesia de Santa María, que en unos minutos después hemos podido hablar con una especie, bueno, con un guía que nos ayudará a conocer el interior, que tenemos la fortuna de que podremos ver por dentro lo que son las obras que comentábamos antes que estaban realizando, y nos abrirán las puertas para poder contemplarlas durante unos minutos. También tenemos la fortuna de que
en una iglesia que se encuentra también a apenas unos 100, 200 metros de esta misma, la iglesia de San Juan el Real, una de las mayores iglesias, un templo barroco jesuítico, según reza en su propia página web. Que nos van a enseñar, por desgracia no podemos acceder a su interior. En esta iglesia a título personal fue donde, hice la comunión y me bautizaron. Es un lugar al que le tengo yo un cariño especial, no porque sea religioso, sino porque, es un sitio donde pasé muchas horas de joven. Y hay una boda grande, muy grande, que nos impide, acceder a lo que sería la zona principal, ¿no? Donde además se encuentran uno de los sitios que queríamos visitar con más ganas, que son las famosas pechinas de Goya, porque, para el que no lo sepa, estamos muy cerca de donde nació el famoso pintor Francisco de Goya, que nació aquí en Fuendetodos, muy cerquita de aquí, y trabajó mucho por esta zona, pintando iglesias, cuadros, emplazamientos que muchas veces ni siquiera nos imaginamos, ¿no? Aquí hay unas pechinas de Goya que se llaman, que son unos cuadros, son unas pinturas realizadas cerca de la cúpula, pero no podremos verlas debido a esta iglesia. Sin embargo, hemos podido hablar con el párroco, que es muy amigo nuestro, que es una gran persona, y nos va a presentar una zona muy poco concurrida, muy poco visitada, con algunos secretos que muy pocos conocen. No nos han permitido hacer fotografías, pero sí nos han permitido grabar en audio toda la guía y vamos a disfrutar de ello. Vamos a intentar que con las poquitas fotografías y un poco la imaginación, y veáis lo que es la parte interna, la parte que no se ve nunca, de una de las iglesias más importantes de Calatayud, San Juan el Real. Es una sacristía de uso normal y corriente, como sacristía. Claro que no es una sacristía normal y corriente, porque todo lo que tienen aquí, siglo XVII, siglo XVIII. El mueble, a base de 4 tipos de madera, cajoncitos con talla diferente, espejos de la época. Esa es una imagen barroca jesuítica muy valiosa. Es madera y artistas locales de la época, como el ese homo que tienen enfrente, los armarios barroco puro. Cosa curiosa y valiosa, las dos imágenes provienen de un antiguo convento de Calatayud. Hoy no existe el convento de la Merced, San Pedro Nolasco y la Virgen de la Merced, patrona de Barcelona. Lógicamente todos sabemos lo que es el tronco de un pino, ¿no? Estamos viendo el tronco de un pino. Pueden tocar, no se caen con las ganas. Un pino de los de antes. Lo que no tiene historia en esta sala son los 2 armarios, la mesa y la silla. Son muy bonitos, con arreglo al entorno, pero 5 o 6 años, son nuevos. Bueno, empezamos con los cuadros. La Virgen Niña, la cabeza de San Juan Bautista y la oración de 2 trinitarios. Siglo XVII, artistas locales de la época. No hay documentación, o sea que lo mismo lo pudo pintar un cristiano o un descendiente de árabes o judíos. Abajo, casullas de la época jesuita, siglo XVIII. Son muy valiosas, pero hoy están prácticamente fuera de uso. Hoy se ponen la sotana blanca y tiran para adelante y van más cómodos. El siguiente cuadro, si se pone un poquitín aquí, lo verán un poco el reflejo de la luz. ¿Qué cuadro? San Pedro. Este es un cuadro barroco del siglo XVII. Actualmente está en fase de estudio. Todos los tiros apuntan a Ribera, ni más ni menos. Aquí vienen muchos expertos y dicen categóricamente que no le den vuelta, que es un Ribera. De todas maneras, es un cuadro fenomenal que no está hecho por ningún aficionado. A mí particularmente, y no entiendo de arte, es el cuadro que más me gusta de todos los que hay aquí, no es el más valioso. Y lo mismo me da que lo haya pintado Pepe que Juan. Esto es un armario relicario. Está pintado al óleo sobre la madera. Esta tabla la pinta Goya cuando tiene 17 años. Están viendo la pintura de Goya más antigua que se conserva en el mundo de este pintor. La Asunción de la Virgen y San Íñigo, el patrón de Calatayud. Aquí han estado muchas televisiones, hasta la japonesa no hace mucho. Los 2 cuadros siguientes, San Andrés, San Bartolomé, italiano, escuela veneciana, siglo XVIII.
Y ahora vemos el último restaurado, ahora hace un año, la llegada de la Virgen a Zaragoza cuando se aparece Santiago Apóstol y entrega el pilar. Barroco, pintado en 1670, más o menos, por Vicente Verduzán, el más famoso pintor aragonés de la época. Eso es el lienzo, miren el marco que tiene. Está totalmente bañado en oro. O sea que son dos joyas en una. Y no digamos a Francisco de Asís, barroco puro, siglo XVII. Bueno, con una palabra es suficiente, Zurbarán, ya está dicho todo. Después tenemos la Inmaculada, siglo XVII, Escuela de Murillo, escuela. Si nos ponemos aquí para ver los dos cuadros siguientes por el reflejo de la luz. Referente al primero, no sé si habrán visto un cuadro de este tipo. Tengo entendido que en toda España hay 4 o 5 como máximo. La Virgen dando de mamar al niño. Se conoce como la Virgen de la Leche. Este es un cuadro italiano del Renacimiento, año 1500. Este cuadro tiene más de 500 años. Están viendo un cuadro de la Escuela de Rafael, el más famoso pintor italiano de todos los tiempos. Y comento el último cuadro, San Ignacio, siglo XVIII, artista local. Es un cuadro muy bueno, pero está muy negro, porque ha estado 300 años dentro de la iglesia. En todas las iglesias antiguas los cuadros están negros, el humo, etcétera. A este cuadro le dicen el Quo Vadis. Pasamos a pequeñas joyas. Vamos ahora, ya hemos visto los cuadros, damos la vuelta ahora por aquí. Venga. Empezamos con el niño de la bola. Renacimiento, año 1500. O sea, esta imagen está perfecta y es prestada para exposiciones. A continuación, una auténtica joya. Una sillería gótica mudéjar. Dos estilos. Gótica cristiana, parte de arriba. Mudéjar árabe, parte de abajo. Construida por los árabes, hay documentación en el año 1400. Exactamente 24 de junio de 1452. He leído el contrato. Está considerado el mueble litúrgico más antiguo que se conserva de todo el antiguo Reino de Aragón en pleno apogeo. Yo tengo noticia, no estoy seguro, de que hayan estado sentados los reyes católicos. Casi seguro. Casi seguro, pero yo pongo una mano en el fuego. Pero no hay constancia escrita ni nada. La figura de San Juan, durante 300 años, ha estado presidiendo el exterior de la iglesia, al aire libre por la puerta principal, una pequeña hornacina. La han traído aquí, le han dado un pequeño retoque y la han dejado. En su lugar han puesto una fotocopia escayola, para que me entiendan. Esta es la tapa de la pila bautismal de la iglesia, artística y bonita en los años 50, pero es latón y forja, no tiene otro misterio. Bueno, detrás tenemos la imagen de la fe, no es una virgen, una alegoría a la fe, que es fe creer una cosa sin ver, por eso los ojos vendados. Es una talla de madera, está totalmente bañada en oro, y la venda es un trozo de tela normal y corriente puesta sobre los ojos, después oro líquido, tiquitín, tiquitín. Merece la pena verla por detrás, venga. Sí. Es que lo curioso es verla por detrás para que se vea que es un tronco. Es un tronco que lo han pintado, lo han trabajado y lo han... Bueno, aquí tenemos otra joya, un antiguo sagrario, especie de tabernáculo, siglo XVII. Todo el amarillo es oro, iba oro, plata sobre la madera, lógicamente. Santa Isabel de Portugal, Santa Teresa de Ávila, del mismo convento de las dos grandes que hemos visto en la sacristía. Todo el amarillo es oro. Señora o señorita, mira por detrás, venga, pasa por ahí. Las dos grandes que hemos visto en la sacristía están igual, huecas por dentro. El motivo, esto es pino, más grande o más pequeño. La madera de pino siempre está viva, nunca muere. El pino con el tiempo en imágenes se va rajando de arriba abajo, si te fijas. Se va rajando de arriba abajo. Pero con el tiempo la raja se va abriendo hasta que se cae, se rompe, lo que sea. Al quitarle peso o masa, o sea, el corazón de la resina, la expansión de la raja es mínima. Y la imagen, en vez de durar 200 años, dura 400, punto pena. Así que cuando vayáis a algún convento y veáis imágenes estas pegadas a la pared, pino y hueca. Ostras. ¿Por qué pino? Porque es la madera más útil y la más barata. No es lo mismo una imagen de pino que de caoba o de ébano. Curioso, ¿verdad? Yo no lo sabía tampoco, hasta que no me lo dijo un experto. En la vitrina, objeto de la época siglo XVII. Arriba 2 candelabros de bronce con una imagen. Abajo una de las coronas de la Virgen del Pilar de esta iglesia. 6 manitas que son relicarios de diferentes santos. La reliquia va por dentro. Y el niño le han traído hace pocos días, es San Juanito. San Juan Bautista cuando era pequeño, que en algunos sitios le dicen San Juanito y en otros pues San Juanín. Bueno, pues ahí queda.
Y por último, 2 relicarios del siglo XVII. Contiene los restos de los mártires San Nazario y San Marceliano, época romana de Calatayud, año 303, durante la última persecución romana del emperador Diocleciano. Santa Engracia y los mártires de Zaragoza, la misma época, la misma persecución, el mismo emperador, etcétera, etcétera. Carlos III expulsa a los jesuitas, pero los expulsa fulminantemente y no les da tiempo a nada, o sea, ni a confiar nada, porque yo conozco otros noviciados honorados de jesuitas, Veruela, que está cerca de Tarazona, donde los jesuitas supieron en alguna ocasión con antelación que los iban a echar, y entonces les confiaron a las gentes de los pueblos vecinos ropas, cálices, y cuando volvieron los pueblos esos que los querían mucho los devolvieron. Pero aquí, para desgracia, diríamos, de esta iglesia, los 2 años que estuvo cerrada la iglesia, desapareció casi todo el archivo. Ropa, por ejemplo, ropa, aquí había 64 catedráticos jesuitas. En aquellos tiempos cada sacerdote teníamos casi nuestra ropa para celebrar, y no ha quedado más que hay un resto de una casulla y 2 dalmáticas que llamamos, pero de tisú, pero que no valen ni para ni un trapo de fregar. Del archivo desapareció mucha historia del archivo. Suponemos que ha desaparecido también imágenes y demás, pero lo importante sobre todo es el archivo. Claro, sabemos que hay en el Archivo Histórico Nacional se conservan muchos datos. Probablemente en la Casa Principal de Jesuitas de Bilbao, la provincia de Bilbao. Seguramente en Valencia porque todo el noviciado y general de los jesuitas estaban centrados en Veruela. Pero probablemente donde más se conserva en la Casa Generalicia de Roma. Claro, el tema de estas iglesias sería, pues, disponer de dinero y encargar a 2 o 3, por ejemplo, pues jóvenes como vosotros, que hicieran la tesis de final de carrera sobre esta iglesia. Por ejemplo, hay un dato curioso, eso sí que es curioso. Esta iglesia y 2 que hay en Praga son mandadas construir por los jesuitas, pero con un plano que aprobaba no la congregación general, sino el secretariado de los jesuitas. Esta iglesia tiene su proyecto. Se lo llevó, cuando expulsaron a los jesuitas, se lo llevó un jesuita que era de Alfajarín, de la provincia de Zaragoza. Pero ese proyecto salió a Venezuela, está en Venezuela, no la Venezuela, en Venezuela, Argentina. Se ha intentado localizar, pero lo esconden porque ahora es un tesoro. Hubo 2 chicas de Valladolid que quisieron hacer la tesis sobre el proyecto, porque esta iglesia y esas 2 de Praga son copias de la iglesia del Buen Jesús de Rama, y entonces son casi iguales, uno no sabe dónde, si está aquí o está allá. Os pongo ese ejemplo, pero claro, entonces una de las tareas culturales y de historia de iglesia sería rehacer la historia de estos templos. Esa es la respuesta que te puedo dar. El problema es que siempre estamos en lo mismo, que falta dinero, no se invierte suficientemente en esta historia, que hay que recuperarla. Y porque aquí los archivos, por ejemplo, ¿dónde los tenéis guardados? ¿Los tenéis guardados? Ahora están muy bien guardados, y vamos, todo lo que se ha ido haciendo está muy bien archivado y catalogado. Muy bien archivado y catalogado y fotografiado, por si acaso. Claro. Y vamos, la idea última, vamos a hacer, como le llamamos técnicamente, digitalización de todo. Claro, eso es importante porque eso ya no se pierde la red. Pero claro, en esta iglesia en concreto nos hemos tenido que ocupar más en 23 años que llevo yo en conservarla. Pues tejados estamos terminando ahora, cimientos, el órgano nuevo
iluminación. Hace 23 años la luz de aquí era de cordón, de que tenían nuestros abuelos. Yo ya tengo 79 años, en los graneros de las casas. Pero vamos, todo esto se está haciendo con la colaboración. Hemos tenido colaboraciones oficiales, hay que decirlo, bastantes, pero el esfuerzo de la gente de la parroquia es así, es de aplaudir, de alabar y constante, no solo para la Iglesia, sino para sobre las misiones pontificias, para los pobres, para las misiones que tenemos en Bolivia, etcétera, etcétera. Por eso y después pasa una cosa, a mí me gusta todo ese trabajo de conservación y demás, pero sentarme en un ordenador pues es una cosa y además pienso que ese trabajo es muy propio de seglares. O sea, yo prefiero que ese trabajo lo hagáis un matrimonio, una chica, o sea, y en plan voluntario también, que es distinto de pues un señor que hace una tesis o un trabajo. O sea, hace un trabajo bien hecho, investiga y lo deja aquí, pero el trabajo de digitalización, todo eso, lo mismo que unas personas que barren la iglesia o que lavan la ropa, que plañan todo eso, pues en esos trabajos, pero por compartir el quehacer de la iglesia. Pero así estamos, Poco a poco. Bueno, pero lo que hemos hecho en estos últimos años sí que está todo, y os podría enseñar. Lo que pasa ahora teníamos que pasar por la iglesia. El archivo está con una puerta muy bien protegida, con alarma, conectada a la policía. Antiincendios seguramente también tendrían. Antiincendios también tenemos. Bueno, después de esta visita que hemos realizado, que ya digo que seguramente en la edición recortaremos y editaremos partes en las que pues la comprensión sea complicada porque no es lo mismo poder verlo al mismo tiempo, vamos corriendo a la iglesia de Santa María nuevamente porque hemos podido contactar con un guía que nos ayudará a adentrarnos. Sabéis que, como decimos, hasta ahora no estaba permitido. Vamos a adentrarnos a ver las obras y que nos cuente un poco cómo es el estado actual y qué se está haciendo sobre esta iglesia, y que ya de alguna manera será la última gran visita, por decirlo así, porque se nos echa el tiempo encima. Hemos pasado todo el día aquí, pero ya está cayendo la noche, no queremos llegar muy tarde, pero vamos corriendo hacia la iglesia de Santa María y os contamos ya desde el interior. Cristóbal, vamos a hablar bajito porque nos han permitido entrar al interior de la iglesia de Santa María, que yo es la primera vez que entro. Evidentemente están haciendo una reforma absolutamente integral y no hay nada, pero se ve la grandiosidad de este edificio. Claramente se ve algunas zonas barrocas. Es realmente espectacular. Está todo pues intentándose rehabilitar, ¿no? de esa manera. Y fíjate las excavaciones, ¿no? del ábside, o sea, mira las figuras que hay arriba, son impresionantes. Estamos con el guía. ¿Cuál es su nombre? Soy Jorge Lázaro. Vale, ¿cuál es su función aquí? Pues mi función es tratar de explicarle a la gente las obras que se están llevando a cabo actualmente en la Colegiata de Santa María, y lo que enseñamos realmente es la fase de consolidación que se acabó hace unos meses. ¿Esta colegiata exactamente de qué época estaríamos hablando? Bien, pues bueno, parece ser que todo data de la época de la conquista por Alfonso el Batallador, y las primeras construcciones sería un templo mudéjar de los siglos XIII al XVI, pero realmente lo que nosotros vemos, el espacio que estamos viendo, es del XVII. Es la ampliación que se hace de la colegiata en el siglo XVII. Sí, parece una decoración más bien barroca, ¿no? Exactamente, lo podéis ver tanto en la cúpula, el sistema de pechinas, las bóvedas, es el barroco precisamente de este momento.
Seguramente habrás hecho muchas guías por aquí, por esta zona y todo eso. Exactamente, ¿qué es lo que más te llama la atención del interior de aquí? Bueno, del interior la verdad que llama la atención ahora el propio estado de obras, que es lo que está llamándole mucho a la gente la atención, ¿no? Hay personas que se piensan que van a ver una iglesia restaurada y estamos en plena fase, ¿no? En plena fase de restauración, labores de consolidación que son las que ha hecho. Lo que más llama la atención de Santa María hoy en día, sin duda, es la torre mudéjar, patrimonio de la humanidad, UNESCO, por lo tanto es, yo creo, lo más significativo, aparte es el símbolo de alguna manera arquitectónico de la ciudad. Estamos en Aragón, por lo tanto hablar de Aragón es hablar de mudéjar, es hablar de este patrimonio, ¿no? Que es sin duda lo más interesante. ¿Cuándo crees que estará acabada las obras? Esa es una pregunta a la que yo no me puedo arriesgar. Hay quien dice, hay unas lenguas que decían que hay compromisos económicos y que quizá en 3 años se pueda acceder a ver restaurada alguna zona de la colegiata. Pero estamos hablando de un trabajo minucioso de una iglesia muy grande, de una iglesia con graves problemas, que ha tenido graves problemas estructurales que ahora están, como vemos, están terminados, consolidados, pero hay todavía mucho que hacer. Hablamos de una iglesia, de una colegiata, pero que ha tenido siempre una aspiración casi catedralicia, con un coro, un órgano, sillería, un sinfín de altares, retablos en los que hay que trabajar. ¿Se está excavando también para recuperar de alguna forma quizás las estructuras anteriores o se está intentando conservar la zona, digamos, más barroca? En principio, las labores que se han hecho y por la información que yo tengo por el equipo de trabajo, de arquitectura que se está realizando, lo que se ha hecho en las excavaciones para solventar los problemas que había en el subsuelo, corrientes subterráneas, movimientos del propio suelo de la ciudad de Calatayud, una cimentación parece ser no muy afortunada o lo suficientemente preparada en ese siglo XVII, y son pues las excavaciones, las zapatas de hormigón que se han tenido que poner para que deje de moverse. Yo es que soy de Calatayud, yo nací aquí, a los 12 años me fui y vengo cada año y tal, y es la primera vez que entro. Que puedes ver la colegiata, claro. ¿no? Hombre, realmente lo que se ve ahora no hace justicia, como les digo ya a los visitantes, de cómo es el tamaño del templo y realmente la belleza que tiene. Sí. A mi juicio, la zona, pues realmente, aparte de la cabecera con el retablo, lo más bonito es la zona del coro, trascoro y los pies del templo, que es donde está toda la zona de ese barroco más habitual, más apabullante al que estamos acostumbrados, ¿no? Esta zona del crucero, pues bueno, el día que la veamos restaurada, lógicamente también podemos admirar su belleza, pero ahora cuesta un poquito, ¿no? Hay que echarle un poco de imaginación. También así es un puntazo. Así es un punto, claro, añadido, el poder ver unas obras, ¿no? Bueno, Cristóbal, nos encontramos ahora en un punto que no vamos a poder entrar porque es una iglesia que está recientemente reformada y además la cuidan mucho, patrimonio de la humanidad, que es la iglesia de San Pedro de los Francos, que a mucha gente no le sonará, pero aquí fue coronado como rey nuestro Fernando el Católico. Ni más ni menos, fue en 1461, antes estaba pensando en 1462, pero hemos visto efectivamente un cartel que aquí sí está bien señalizado, que fue en el 61. La verdad es que ser coronado aquí en Calatayud, en medio un poquito pues de la nada. Sí que es verdad que en aquella época Calatayud era quizás la segunda... Era la segunda ciudad más importante de la corona de Aragón. Exacto. Bueno, de lo que es la Aragón, como concepto de Aragón. No sé si englobando Barcelona y demás, pero sí que como lo que es Aragón actual, seguro. Y además era provincia. Y fíjate el gesto también, que quizás esta zona también está muy, digamos, arabizada. Quizás también fue una de las razones por lo que fue coronado aquí de esa forma, para demostrar que él iba a luchar contra los musulmanes de esa manera determinada, que todo eso acabaría, como todos sabemos, en 1492 con la conquista junto a Isabel la Católica de Granada. Después de dar un empujón a este tren de lo insólito que, pues vuelve a rodar, chicos, últimas palabras, que nos vamos ya de vuelta. ¿Y qué queréis comentar para terminar? Cristóbal, venga, como he empezado contigo, termino contigo. No, entre todo, la verdad que ha sido un gran día. Hemos pasado un día muy bueno aquí en Calatayud. El sol, el calor, como es lógico en esta temporada, nos ha acompañado perfectamente. Y Bilbilis ha sido un gran descubrimiento. Y sin duda ha sido uno de esos días que recordaremos durante mucho tiempo y espero que se repitan.
Sí, porque hemos de decir que vamos a intentar en nuestra medida, estamos haciendo fotos mientras intentamos terminar aquí Nada raro. Vamos a intentar, pues, si no se puede una vez al mes, hacer programas de estos especiales, tipo plagiando totalmente a Proyecto Misterio, pero una visita más tipo cultural que no destinada al misterio como has tenido. Que les saludamos también a los chavales que los vamos a intentar traer, a ver si los traemos de la oscuridad a la luz, a los de Proyecto Misterio. La verdad que hemos tenido también mucha suerte hoy, que nos han abierto y hemos visto cosas que normalmente no se ven. Exactamente. Tú mismo hemos visto hoy cosas que no habías visto desde hace mucho tiempo, incluso alguna nunca. Por ejemplo, la iglesia de Santa María no la he visto la portalada, que es muy famosa y que hemos comentado y que seguramente todo el que haya visitado Calatayud ha podido verla, pero yo viví aquí 12 años, más todas las veces que he venido, que son muchas, y jamás había podido entrar. Por ejemplo, en San Juan me ha hecho mucha ilusión que hemos entrado en la zona del museo, que precisamente es por donde yo hice la comunión. Entonces, claro, esos recuerdos también son curiosos. Pero bueno, pues nos vamos de vuelta, que ya toca también. Tendremos que hacer programas desde el estudio, tranquilamente, cómodos, a 20 minutos de casa, que tampoco está mal, ¿no? Cristóbal, muchas gracias por venir. A todos vosotros, gracias a ti, Pablo, por esos 4 años de programas, ¿no? Ya de Los Misterios nos miran. Muchas felicidades y que todo siga durante mucho tiempo más. Marta. Dime. Luis. Nos vamos para casa, que ya estamos cansados, nos hemos comido unos pastelicos, hemos comido bien, hemos pasado bien, hemos visto también cosas alquímicas, que eso también nos gusta. Lo que quieras decir para cerrar. Bueno, ha sido un día muy intenso. Vale, o sea, vamos, yo creo que también un poco agotados también de caminar, nos hemos pegado un hartón de caminar, pero nos lo hemos pasado muy bien, nos hemos reído mucho y ha sido un día de estos fantásticos que hay que repetir, como dices tú, aunque sea, no sé, en sitios más cercanos, ¿no? Pero estas salidas, de luego, hacen equipo, hacen también buen rollo y bueno, y nos pone contentos también, que eso es bueno. Muchas gracias, Luis. Marta. Lo mismo para terminar, es un pueblo un poquito más grande que el tuyo, una zona diferente, pero tenemos que visitar Huerta Pelayo, que queda pendiente también. Eso, queda pendiente y esperemos que pronto podamos visitarlo. Y bueno, solo quería decir que ha sido un bonito día para celebrar el 4º aniversario de Los Misterios nos miran. Y quería decir, para finalizar, que yo creo que te merecías que hoy estuviéramos aquí en tu pueblo contigo, que viéramos todo lo que nos has enseñado. No exageraba, ¿no? Por lo menos. No, para nada. Ha sido realmente, creo que incluso te has quedado corto. Tiene rincones y lugares muy mágicos y, como bien decía en una foto, merece ser conocido y visitado. Así que desde aquí, desde Calatayud, nos despedimos ya hasta dentro de poquito, esperemos, y que muchas felicidades al programa y que cumplamos muchos más. Muchas gracias, Marta. Ana también se despide, nos manda un saludo, que está preparando también la nave, el tren del misterio, para volver a casa todos sanos y salvos, el Fiat del Misterio, y que nada, que espero que este programa diferente, copiado de Proyecto Misterio, visitando pues un emplazamiento que, aunque sea mi tierra, evidentemente es digno de ser visitado, que me alegra ver que el pueblo sí lo están empezando a tratar como se merece, sobre todo en cuanto a patrimonio cultural, que vamos a intentar que esas ruinas de Bilbilis dejen de ser tan ruinosas y se les pueda sacar un provecho, y de verdad espero que os haya gustado y nos vemos muy prontito. Muchas gracias a todos, adiós.